Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Walkers. ¿Cómo no pasan? Así que yo debo ser Miss Maupassant. En el capítulo de hoy os vengo a contar que he descubierto una nueva pasión, el terror gótico de sentimientos muy intensitos. Si no tienes sentimientos intensitos, no me interesa. No me dejéis en comentarios, léete Anne Radcliffe. Anne Radcliffe no sabe lo que son los sentimientos intensitos ni aunque la peguen en la cara. Voy a intentar no ser hater. Sentimientos intensitos. En esta ocasión voy a analizar brevemente, así, sin spoilers, tanto el monje como Zofloya para aquellas personas que estén interesados en el monje o que habiéndose leído el monje estén interesados en Zofloya. Deciros que está descatalogadísimo Zofloya, mucha gente que estéis aquí por la novela lo sabréis. Justo había un par de libros a la venta y el vendedor estaba de vacaciones, o sea, era imposible hacerse con ellos, pero que estoy mirando para comprarme unos micrófonos un poco decentes para haceros los audiolibros de los cuentos de Saltikov Shchedrin, que es otro libro descatalogadísimo y que si os interesa, porque como no es muy largo y no tiene derechos de autor, os puedo hacer Zofloya. Yo aquí pido sugerencias, ¿os interesa? Puede estar, ¿vale? Deciros que he tomado unas breves notas, esto va a ser freestyle, sabéis que las reseñas improvisadas se me dan fatal, lo paso horrible, entonces me disculpáis, va a ser un menor mudo y dijo lo que pudo, va a ser una reseña discernida entre amigos que os cuenta lo mucho que le han gustado estas dos novelas y porque os las recomiendo así brevemente con un par de apuntes porque no me da la mano para apuntar nada más. Voy a empezar con El monje de Matthew G. Lewis. Yo lo tengo en esta edición de Pluton, que había oído varias veces que eran unas ediciones muy malas. Y yo me he encontrado una traducción muy correcta, con un fallito por ahí, y un par de ellos que es fallos de récord del autor, que lo escribió a los 20 años. Hay un momento en el que Antonia, cuando es presentada, tiene dos trenzas largas rubias y en la misma escena, un poquito más adelante, tiene el pelo suelto en ondas. Fallos de récord. No tiene nada que ver con la traducción. ¿Vale? Lo que sí que os voy a mencionar es estas ediciones, porque son muy baratas, tienen unas ilustraciones chulísimas. Voy a ver porque hay algunas que YouTube me censurará, así que viene justo eso. Voy a enseñaros. Es que esta es la que puse por Instagram, son una auténtica pasada. Está muy bien. El único problema de las ilustraciones es que todas las mujeres son iguales. Entonces, es un poquito difícil saber quién es quién, porque yo vi las ilustraciones así de pasada, adelantándome a cosas, y pensé que a otro personaje le pasaban cosas, pero no era un segundo personaje. Entonces, lo bueno de esto es que no me hizo spoiler, supongo. Vale. Edición es una edición para lo que vale. Yo os digo que merece mucho la pena. Lo único, os voy a buscar un pie de página para que veáis que es la misma letra, dos números más pequeña, entonces cuesta saber que es el pie de página. Me cuesta enseñaroslo. Tiene una línea aquí, pero que no ayuda demasiado. Cositas a mejorar. El resto, para lo que vale, ideal. Si valiese 4 euros más, también bien. O sea, yo cero pegas. Con la edición, cero pegas. El monje está editado en 1793. Las dos novelas se publicaron por volúmenes y luego se juntó todo. La publicó anónimamente cuando tenía 20 años el autor. Fue considerada muy escandalosa por los temas de violencia, del abuso, cositas en el cesto. Ya sabéis que hay que hablar todo con eufemismos. Es una novela que tiene muchísimos trigger warnings porque al final las emociones desbordan por todos lados, de todas las maneras. Y lideró la lista de las novelas más controversiales del siglo XVIII, y eso que llegó a 5 años del cierre del siglo. Que a mí esto me ha hecho mucha gracia, oyes. Llega a ser el último, pero el más potente. Di que sí. Pues estando por las redes sociales me salió esta frase de La Rochefoucauld que dice: nuestras virtudes no son, por lo general, más que vicios disfrazados. Y pues es que me ha parecido el leitmotiv completo de la novela del monje. Sí que todo lo de las virtudes y los vicios van a ser los protagonistas en ambas novelas. El monje se dedica más a investigar por qué las virtudes se convierten en vicios,
Y Zofloya no solo investiga las diferencias entre las virtudes y el vicio, sino cómo el mismo ambiente degenerado puede conducir a una persona a las virtudes, pese a que está haciendo cosas malas, y a otra a los vicios. Las personas con los mismos orígenes viciados, una se inclina más hacia la virtud y otra más hacia el vicio. Nos va a hacer análisis de esto. Y es muy interesante. En el sentido de lo que reflexiona y cómo lo reflexiona, la crítica social es más potente en el monje, pero está como más analizada, más psicoanalizada, por así decirlo, en Zofloya. Argumentos. El padre Ambrosio fue abandonado a la puerta de un monasterio. Los monjes creen que es una señal divina de la Virgen, le recogen, lo educan para ser un monje más, pero Ambrosio enseguida destaca por ser un orador muy pasional, una persona muy recta, con muchas virtudes de estas que se valoran en la religión católica apostólica. Estamos en Madrid, no especifica el siglo, pero prácticamente se podría decir que el siglo XVI. Lo más in del momento es ir a escuchar los jueves al padre Ambrosio, que es cuando da el misa, porque ya os digo que representa todas las virtudes, la rectitud, esas personas que no se salen nunca del camino. El padre Ambrosio le va a durar un poco al padre Ambrosio. Las dos historias, tanto el monje como Zofloya, tienen dos líneas paralelas que luego se entrecruzan. Os voy a contar la línea principal porque hasta más de la mitad la línea paralela no empieza a confluir con la primera y no nos interesa para nada, para haceros un resumen breve. Que serían tanto Antonia como Lorenzo, que va a ser un interés romántico del padre Ambrosio, y don Lorenzo es el interés romántico de Antonia y viceversa. Vale. Pero el que sí que nos interesa para él, un resumen así como rapidito, es Matilda, que entra a la abadía y al seminario de los monjes, como lo queréis llamar, diciendo que es Rosario, diciendo que es un joven que quiere postularse para esto, para ser monje. Lo que nadie sabe es que en realidad es Matilda, una joven que siente una profundísima admiración por el padre Ambrosio, lo escuchó en una de sus misas, se volvió muy loca por él y se metió a postulante para hermano. Me gusta la palabra hermano en estos sentidos, fingiendo pues que era otro sexo para estar más cerca de Ambrosio. En la página 80, Rosario le dice a Ambrosio que en realidad es una chica y le cuenta una patraña. Yo no sé cómo cuela, porque le cuenta una historia que dices, todas las historias son muy rocambolescas, ¿qué me estás contando? Espera, esto no puede ser cierto. ¿Qué tipo de imaginación tienes que tener para imaginarte todo esto, colega? Es muy, muy fuerte, muy intenso. No es solo que las emociones son muy intensas, es que cada mínima historia la cuenta de tal manera que parece una telenovela en sí misma. Hay una parte en la que Lorenzo, el personaje que no era relevante, nos cuenta a posteriori una historia que ha vivido, y es que al principio dices, bueno, esto no me va a interesar, y termina en cotas súper fantásticas de lo increíble, de lo absurdo, ya roza lo absurdo de lo que me estás contando. Es súper... No sé ni cómo describir lo increíblemente potente que es esto a la hora de narrar cosas, de imaginar tipos de historias. Es súper fuerte. Matthew G. Lewis tiene una capacidad inventiva que quisieran todos los guionistas de telenovela. Tenemos a Matilda, que se ha metido a monje para estar cerca de Ambrosio, que pues lo que quiere es que sucumba. Y dice ella, no, vamos a hacer cosas carnales, y el otro, no. Bueno, ya sabéis que la resistencia dura poquito, va a caer. Y no, uno podría pensar que cae de tal manera por las restricciones que ha tenido, estilo, no he estado comiendo y entonces el día que me permito comer me como 18 tartas. No es así, porque lo que nos refleja en la novela un poquito es lo que os he leído de la Rochefoucauld, que las virtudes son vicios disfrazados, porque ser tan buen orador lo que le ha hecho a Ambrosio es ser un poquito megalómano, que se lo tenga muy creído, que piense que está por encima de sus hermanos,
que se crea un poquito el elegido y le da ciertos que tenga que tener para los demás y no consigo cierta severidad, y cuanto más va cayendo en este abismo en el que se va a ver imbuido por culpa de Matilda, vamos a ver qué más hipocresía tiene, porque es una crítica muy clara a la religión institucionalizada católica, por eso elige concretamente Madrid, no solo por los sentimientos, reflejar esta hipocresía. Y luego vamos a tener las monjas y vamos a ver exactamente el mismo nivel de hipocresía, de maldad. Cuanto más se va metiendo Ambrosio en la espiral del vicio, menos preocupación tiene por hacer el mal a otros, por ser un personaje malvado. Ya no le preocupa, dice, en cualquier momento expío mi culpa y el de arriba me perdona. Una religión muy, muy, muy fácil, ¿o no? En cualquier momento tú dices, Dios, perdóname, y ala, para arriba. En este punto Charlotte Dacre tiene otra opinión, porque ella cree en la redención, ¿vale? No hasta el fin de los tiempos, sino pase lo que pase, pero le da un poquito más de manga ancha, que esto a mí me ha gustado más. Nos vamos con Zofloya o el Moro. Es una novela de Charlotte Dacre, como os he mencionado varias veces ya, de 1806, o sea, solo distan 10 años desde la publicación. Se publicó bajo el nombre de Plum de Rosa Matilda, Matilda por el personaje de la anterior novela. O sea, en todo momento hay una idea consciente de hacer una novela homenaje a El monje. Pero lo cierto es que, siendo que el leitmotiv y los personajes coinciden, obviamente en El monje tenemos a Matilda, que es femenino, y esto pues en Zofloya el sexo se intercambia y ahora es el moro, que además pues tiene todas las connotaciones raciales que esto lleva, ahora lo mencionaremos. Lo cierto es que son novelas muy, muy dispares, o sea, estoy pensando tanto en la nariz de Gogol como El doble de Dostoyevsky, se parecen muchísimo más. Es una novela homenaje, pero se parece muchísimo más. O la Nido de Nobles y El precipicio se parece muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más que estas dos novelas, a pesar de que Turgenev decía que no había copiado a Goncharov. Vale, eso tenedlo muy claro, porque si os da miedo leeros una y de seguido la otra, porque pueden ser muy parecidas, absolutamente no. Yo las recomiendo muchísimo, me las he leído seguidos. No he tenido ni un solo momento de déjà vu, o sea, son novelas muy diferentes. La novela fue muy criticada por el tema tan provocativo que trata, especialmente el tema racial, porque hay un momento en el que Zofloya lo voy a mencionar más adelante. En esta novela, Zofloya aparece en la página 175, por ejemplo. Voy a tener que contar en breves pinceladas media novela. Entonces, que no os dé la sensación de que estoy haciendo mucho spoiler, porque si no, es que en ningún momento aparece Zofloya. En algún momento de la novela dice Zofloya, en mi país yo era un noble, pero al pasar al territorio de los cristianos me convertí en un sirviente. Pero no importa, porque yo estoy aquí para servirte, bla, 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 pero la crítica está ahí clarísima. Pero también fue muy criticada por la sexualidad y el deseo femenino, y tiene unos personajes femeninos no solo activos, sino en busca de experiencias y de hacer el mal también. Esto lo vamos a ver enseguida. Zofloya ha sido olvidada por 2 siglos hasta que en 1990 se reflota por estudiantes de literatura feminista. Pues me parece muy interesante mencionaros esto. Los críticos argumentan que los personajes femeninos de Dacre desafían los roles estándar a través de 1. La manipulación de los hombres, 2. Rechazo absoluto a la sensibilidad, sobre todo en el personaje de Victoria, es lo menos sensible de la vida. Bueno, y otro personaje, lo voy a mencionar así como de pasada, no vais a saber ni el nombre, pero madre mía, qué señora. Exploración del voyeurismo sexual. La novia del hermano le conoce quedándose boquiabierta de lo musculado y bronceado que está. O sea, se pone a mirarle a escondidas. Y 4. Control de las relaciones. Son ellas las que llevan el mando, sobre todo en el tema de Victoria y la novia del hermano. Zofloya. La historia comienza con los marqueses de Loredani en el siglo XVI, también aproximadamente. Estamos en Venecia concretamente. Laurina es la madre tanto de Victoria como de Leonardo, está en un matrimonio feliz,
son nobles, le dan, y la autora nos comenta que son tan felices que dan absolutamente todo lo que piden a los hijos, que esto les está mal criando, así ya empieza como a sentar unas bases de los orígenes del mal. Es un estudio muy interesante el que hace la autora. De repente llega el conde Ardolf, que es un seductor que lo que se dedica es seducir a mujeres casadas. En este caso va a ser a Laurina Loredani, la madre de Victoria, que pese a que está felizmente casada, pues dice, me aburro, voy a ser infiel. Se escapa con el seductor, porque puede. Y el padre va a confrontarse en un momento que se le encuentra por la calle al seductor al conde de Arlof, y acaba siendo acaba fuera del plano astral. Entonces, un poquito antes, el hermano se pira, o sea, dice, ¿qué está pasando aquí? Y claro, ahora como ya no hay el padre, pues Victoria queda a cargo de Laurina y de Ardolf. Me suena muy, muy raro. El conde seductor decide que lo mejor para tratar ciertas cosas negativas, que todo el mundo ve cosas muy negativas en Victoria, tiene bastante, voy a decir, temperamento, genio. Nos refleja la autora es que muchas de las cualidades negativas, si se educan y se trabajan, pueden revestirse en virtudes. Por ejemplo, es una persona un poco altiva, un poquito engreída, esto se puede ir encaminando. Pero lo que decide es llevarla a casa de una familiar que básicamente la va a encerrar y la empieza a tratar súper mal para mirarla la moral, para que ella responda, la castiga todavía más fuerte, ¿no? Y para ir erosionando toda su personalidad, porque básicamente lo que quiere esta personaje femenino, que vais a ver claramente si os digo que es una mezcla entre Rottermeier y la mala de Matilda. Así, más o menos, la mala de Matilda, la tocó la mala de Matilda, básicamente. Y dice, pues yo voy a resonar a esta muchacha, va a salir aquí suave como la seda. El paso por ese encierro lo que hace de Victoria es ser una persona taimada, mezquina, que todo se lo guarda, que muy maquiavélica, que sabe cuál es el siguiente movimiento a dar. Sobre todo, una persona muy introspectiva, pero de una forma muy negativa, porque sabe cómo apagar sus sentimientos para que no se muestren. Mientras que, ya os he dicho que esta novela también tenemos dos historias que confluyen paralelamente para demostrarnos que el ambiente es muy, muy importante, pero hacia dónde tiende la persona es lo definitorio. Porque al mismo tiempo tenemos al hermano que se escapó de casa cuando la madre huye con el amante, que no os lo he dicho, pero tratan este tema de que la madre huye con el amante como si hubiese sido pues una quiebra económica de una familia súper rica. O sea, lo peor que les podía pasar en la historia. Y el hermano termina en la casa de una señora mayor del campo que ha perdido recientemente a su hijo, y él tiene que cubrir ese espacio, ¿no? O sea, una vida de campo, de recolección, de cultivar y demás. Y en este periodo se convierte en un chico sano y reglado. Nos está poniendo en contraposición cómo se construyen las malas virtudes versus las positivas. Al hermano mucho no le va a durar esta señora, se muere también, se tiene que escapar. Se topa con una señora que le va a llevar por la mala vida, pero vemos que en el fondo es buena persona y siempre va a seguir siendo buena persona, pese a que el entorno le lleve a hacer malas cosas. No sé si me estoy explicando de tal manera que quede muy claro. Sabéis que sin guión lo paso un poquito mal. Victoria se escapa del encierro, se casa con el único chico que le ha mostrado un mínimo de interés, pese a que al principio pues él no estaba muy por la labor, pero oye, pues te salva la vida y de repente dices, me apetece casarme con ella, que entonces ahí no es cariño, pero no había ningún otro hombre a la vista y tiene que buscar un lugar en el que quedarse. Y una vez casada se da cuenta que realmente el que le mola es el hermano del marido, Hernández. No, Enríquez. Es que Enríquez con H, qué cosa más rara, pero bueno. El cuñado ya tiene su corazón ocupado por Lilla, niña de 13 años, en la que Charlotte que pone todas las virtudes positivas, porque
ella considera que a los 13 años es la única edad en la que no ha sido corrompida de ninguna forma. Entonces el interés romántico de Enríquez, que tendrá aproximadamente 30, tiene que ser una niña que está esperando a que sea más mayor. Espero que un mínimo de 7 años para casarse con ella. Da muchas ganas de puta, ¿vale? Pero claro, la veo como súper virginal y portadora de todas las virtudes. Evidentemente es que no te ha dado tiempo a pecar, has estado solo jugando con las Barbies. O sea, ¿qué pecado has cometido? ¿Has robado una chuchería en la tienda de golosinas? Por favor, esto es muy... A Victoria la empiezan a consumir las pasiones, los deseos por Enríquez cada vez son más negativos y a la vez más apremiantes. Y empieza a tener sueños con un moro que aparece de forma sugestiva en sus sueños y le dice que todo lo que ella desea se puede convertir en realidad. Y un día descubre que en realidad el moro con el que estaba soñando, Zofloya, es el sirviente de su cuñado Enrique. Hasta ahí os voy a contar. Zofloya ocupa el mismo lugar de Matilda. Lo que sí que os tengo que contar es, el monje está escrito como escribo yo, como lo necesito echar para afuera como un vómito, así como en trance, que no reflexiona, por eso os digo que hay fallos de récord, pero todo lo que es burdo y como muy vasto en la novela del monje es perfeccionado, pulido, tamizado. En la novela de Zofloya hay una escena que recuerdo perfectamente en la que Zofloya, el criado, le pone como un camino de rosas a Victoria, le entrega una, ella se pincha y él saca su pañuelo, que es realmente fascinante, está preciosísimamente escrito, es una novela muy pensada, muy poética, es muy refinada, es una escritora realmente que me ha parecido increíblemente bien escrita. En ese sentido, Zofloya es muchísimo, muchísimo mejor que el monje, pero luego ganan eso. Me han gustado mucho, 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 mucho las dos. Yo las recomiendo mucho. Primero el monje, o sea, lo del monje es otro nivel. Las dos novelas concurren en sitios cálidos para que les hierve la sangre muchísimo. Les hierve la sangre que no veas, que es algo que a mí me fascina y por eso tanta conexión vital con estas novelas. Sí que es cierto que otros autores de la misma época, una cosa que había encontrado en la página de Wikipedia en inglés, porque en español ni siquiera tiene página, y me parecía muy interesante comentar, es que Lilla, la niña de 13 años está, es un estereotipo de los personajes perfectos que aparecen en las novelas góticas, las heroínas, ¿vale? Es que es un epítome de las virtudes. Lo tenemos en contraposición de Victoria. Esta es una frase textual que me encontré y dije, oh, yo esto lo tengo que compartir. Cuando Lewis escribió El monje no fue bien recibido, pero era concebible que un hombre pudiera escribir algo tan infernal. Sin embargo, el crimen de Dacre fue mucho mayor, porque era inconcebible que una mujer pudiera siquiera imaginar tales horrores y usar un lenguaje tan voluptuoso. Escribe un moreno. A pesar de ser una novela que se olvidó completamente, fue una novela muy influyente, sobre todo en Percy Shelley, y ya os digo que también Lord Byron, este grupo de amigos, esta novela la adoraba. A mí me ha gustado muchísimo. Vuelvo a repetir, si la queréis tener en audiolibro, yo puedo hacer el audiolibro. Recomiendo muchísimo las dos. Esto se va a mejores lecturas del año ya, primer puesto, segundo puesto, de ahí no baja. Y el Charlotte Dacre seguramente también es muy, 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 muy buena novela. Las recomiendo muchísimo los dos. Eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo, que me perdonéis por divagar un poquito. Que tengáis una tarde estupenda. Nos vemos en la próxima. Saludos.